7 de la mañana con 37 minutos. Aquí como todos los miércoles ya están nuestros expertos en opinión pública. Roy Campos, ¿cómo estás? Hola, Raimundo. Muy buen día, Javier Márquez, ¿qué tal? Muy buenos días. Jorge, buen día. Paco Avíndiz, ¿qué tal? Muy buenos días. Les quiero presentar algo, porque hemos visto, pues, iba a decir, una continuidad en la confrontación del presidente López Obrador con diferentes agentes políticos, actores sociales, agentes económicos también. Pero quiero que veamos un byte de su conferencia de prensa matutina de ayer. Vamos a correr lo que dijo ayer el presidente López Obrador. Por ejemplo, hubo mucha simulación. Se crearon diversos organismos supuestamente autónomos, independientes, toda una constelación de organismos independientes, autónomos, otro gobierno para operar el saqueo, para facilitar el robo, para entregar contratos, permisos a empresas particulares. Aquí ONGs y organismos autónomos, los destinatarios. Vamos a ver otro mensaje que ha dicho el presidente López Obrador en estas conferencias. No generalizo, o sea, pero aquí sí. ¿Cuándo la prensa fifí habló de estos contratos? ¿Cómo se entregaban los contratos? ¿Dónde están los reportajes sobre esto? Aquí lo que está haciendo el presidente López Obrador es confrontar directamente a diferentes organismos, grupos de interés, medios de comunicación. ¿Cómo está en este momento la credibilidad, la confianza y la imagen de ONGs, órganos autónomos, medios de comunicación? A ver, mira, yo te diría, Raimundo, que el problema es meter todo en un mismo costal. O sea, él habla como organismos. Cuando dice no generalizaré, se refiriendo a prensa fifí, también generaliza con organismos autónomos. Y creo que es un error. Si tiene alguna información que diga de cuál, porque hoy las imágenes pueden estar muy buenas de algunos organismos autónomos. O sea, yo te diría, la imagen del INEGI no es mala, la imagen del Banco de México no es mala. O sea, como organismos autónomos hay buenos y hay desconocidos. Si me dices la Comisión Nacional de Hidrocarburos, pues no tiene imagen, o sea, eso ni existe para la gente. Yo creo que no podría meter a todos en una sola bolsa. Tendría que separarlos y empezar a ver, algunos ni imagen tiene. Así te diría. Yo creo que la gran mayoría no tiene imagen. Fuera del INE, sí, que probablemente rebasa conocimientos de 60, 70%, cuando ya les preguntas quiénes son, la verdad es que ninguno de los organismos autónomos, que sí son muy importantes, están teniendo conocimiento mayores a 20%. ¿Cuál es el problema? Si metemos todos en una misma canasta y no son conocidos por las personas, quizás la opinión del presidente sí sea un buen referente para conocer de ellos, y ese es un grave problema. Es avasallador, ¿no? Lo que dice el presidente con sus niveles de aprobación y de popularidad. Los avienta, sí, pero lo que explica perfectamente toda esta actitud del presidente en relación con los órganos autónomos es que él mismo lo está explicando. Dice, crearon muchísimos de estos órganos para hacer otro gobierno. O sea, ¿qué queda en el fondo de este gobierno paralelo? Gobierno paralelo. Quiere decir, en este gobierno nada más hay un gobierno, que es el gobierno que yo encabezo. Punto. Y todos estos que quieren jugarle las contras al gobierno que yo encabezo, se van a ir por el caño. Punto. Eso es lo que está diciendo en esencia política. Sí, en el elemento central de la política, que es ¿cuál? Obtener, conservar y ejercer el poder. Nada más. Y su diagnóstico lo que refleja es que
no ven la concentración del poder que vivimos en los años 60, 70, 80, fuente de los problemas, digamos, que hubo en materia económica, por ejemplo, ¿no? La famosa frase de Luis Echeverría, la política económica se maneja desde los pisos. Se manejan en los pinos. Desde los pinos. Ahora en Pues Palacio. precisamente la autonomía del Banco de México y las demás entidades autónomas fue precisamente para que no hubiera un manejo político de temas que se consideraran importantes, que estuvieran aislados de la toma de decisiones políticas. Paco, ¿qué tanto en el exterior se considera, se le da un valor a la libertad de expresión y a organismos autónomos como contrapesos de los poderes? Pues estamos calificados como uno de los países donde básicamente la calificación que tenemos es negativa por los atentados que ha habido contra la prensa. En el caso de prensa. En el caso de prensa. Yo creo que el tema aquí de los matices, de agrupar un poco a lo que se refiere Roy, ¿no? De no distinguir derechos humanos, de la CNER, del INAI, que de hecho, ahora que decía Javier que no tienen identidad, de hecho ha habido estudios para ver cómo posicionar al INAI y para lo que es posicionar el tema de transparencia como corrupción. A mí me parece que es interesante porque históricamente habría una contradicción. De hecho, él es parte de esa historia. O sea, cuando él habla de organismos, de ONGs, durante su administración... él es resultado del apoyo que recibió de todo lo que se hizo. Por un lado, pero también él fomentó algunas de esas prácticas desde su administración, cuando era jefe de gobierno. No el día de ayer, pero en alguna conferencia anterior habló de ONGs que se hacían cargo de niños de la calle. Esos organismos fueron patrocinados por el gobierno de la Ciudad de México. Quizás no se refiere a eso, ¿no? No, Que tiene en mente a otros más. Pero habló de ellos. Sí, pero él tiene en mente las organizaciones de la sociedad civil apoyadas por el empresariado. Exacto. No las de base, no las de derechos humanos. Pero eso no voy con los matices no Agustín Pro, esas no las tiene. y las pero distinciones. Pero sí es curioso que al menos en los organismos, Las pone. en los organismos autónomos, quizás sí tienen en mente aquellos que tienen que ver con... Oye, y ojo, puede ser que muchas de las cosas que dice tenga razón. O sea, en gobiernos ligados a la corrupción, Sí, el problema es la generalización. El problema es que generalice. No el fondo. ¿Y quién lo hace? Pero que no lo hace el presidente, pero no no cualquier solamente gente. el problema es que generalice. El problema es de que porque hay un caso de corrupción ya las quieres desaparecer. O sea, digo que es exactamente... No limpiarlas, sino Pues sí, desaparecer. precisamente, o sea, si tuvieras problemas en una institución que es importante Límpela. Banco de México, INEGI, INE, no las vas a desaparecer, sino Las vas a básicamente corregir. Las vas a corregir, precisamente. Pero- Que es la diferencia, creo que en organismos de la sociedad civil y los organismos autónomos. Son imprescindibles la existencia de los organismos Exactamente. autónomos y sobre todo también históricamente fueron hechos porque convenía al poder restringirse un poco Y de contrapesos. para que existiera ello. Digo, desde Contrapesos. el IFE fue natural, el Banco de México, muchos organismos Sí, están este hechos... es un diseño institucional que se viene realizando desde 1992, 93. Este es un largo Y que además proceso. era una especie de modernización, como dicen los del Vaticano, una especie de ayornamiento, ¿no? De ponerte al día con el pulso del mundo, con el ritmo del mundo, teniendo instituciones del Estado que hicieran contrapeso al gobierno. Pero después viene este ejercicio de simulación. No estoy de acuerdo con las entidades autónomas, pero voy con la Comisión de Derechos Humanos para que me diga qué hago cuando no hago lo que debo hacer y que los acusen a ellos en vez de acusarme a mí. Que es otro de esos organismos. Que es otro de los organismos que se crearon en esa Y creo que misma... se está olvidando también algo de los organismos autónomos, que sí es restricción estratégica, no es una cosa, digo, va acompañada de la modernidad, pero los estados lo adoptan, no porque se vuelva moda en otros países, No. tal vez un poco, pero porque estratégicamente sí conviene tener al poder esos organismos. Quizás se está viendo un poco como concesión el estar quitando algunas facultades del gobierno para que estos organismos existan, pero en realidad es una restricción estratégica. El mundo por eso los implementa. Vamos un corte y regresamos, porque esto nos daría para mucho más. Ya son las 7 de la mañana con 47 minutos. No se vaya, porque todavía tenemos que terminar esta discusión y concluir.
2:51. Hace unos minutos les comentábamos lo que había publicado La Jornada en su primera plana sobre una nueva funcionaria en un segundo nivel en el CONACYT. Esto es lo que acaba de decir el presidente López Obrador. Ayer también salió de que una modista o diseñadora va a estar en el CONACYT. Me informan que no es así. La directora del CONACYT, Premio Nacional de Ciencias 2017, es para decirles, tengan para que aprendan. O sea, y nos salen con eso. O sea, vamos a... Bueno, esto es lo que acaba de decir y tiene que ver con algo que les quiero preguntar. El lunes hicieron el director de la Comisión Federal de Electricidad sacó una lista de empresas y de individuos a quienes estigmatizó, aduciendo un conflicto de interés y vinculándolo con corrupción. En este momento, lo que está hablando el presidente, o lo que dijo el presidente López Obrador, se refería a la nota de La Jornada, pero La Jornada no dice que es la directora del CONACYT. Dice que es una directora en una área del CONACYT para algo muy específico, que eran modificaciones genéticas. La biodiversidad. Entonces, aquí a donde voy es lo que estamos viendo en tiempo real. A mí me deja la impresión de que no está teniendo el presidente quien le esté informando correctamente. Y está entrando en este tipo de problemas. ¿Tú lo sientes así, Roy? Sí, yo creo que es el problema de improvisar todos los días. O sea, todos los días improvisas y alguien que no te da bien la información. Entonces tú tienes que sustituir la planeación de tu comunicación con la improvisación de un periodista que le pregunta qué opina de la nota de La Jornada, donde se dice, y alguien le dice, no, la directora del CONACYT es y él mezcla porque no está enterado de todo, ni ha leído la nota, ni sabe muy bien de qué se trata. Pero es el problema de improvisar todos los días. Seguramente a lo largo del día o mañana dice, ayer dije esto. Pero esto ha pasado muchas veces. O sea, ha pasado en tener que improvisar, te equivocas y ni modo. Pero a él no le cuesta. O sea, él digamos que trae la candidez de decir, digo lo que pienso. No oculto nada y lo que digo pienso. Y eso le sirve también como protección de, me puedo equivocar, sí, pero no es de mala fe. O sea, no hay mala fe en lo que acaba de decir. No. No hay mala fe. No, hay mala información. Sí, es mala información que le pasan y lo hacen equivocarse. Y lo otro es que la gente se queda con la información que escuchó. Exactamente. Porque probablemente de la primera nota no pero quiero tiene idea. referir la primera parte cuando el director de la Comisión Federal de Electricidad estigmatiza nombre. A mí el problema es que creo que no se dan cuenta que de dónde viene la estigmatizada. No es lo mismo que lo diga yo a que lo digan ellos. Porque la base de apoyo de millones de personas que apoyan a López Obrador, en ese momento los consideran casi enemigos del pueblo, sin haber violado la ley, sino simplemente inmoral, ¿no? En una moral personal. Entonces creo que no se dan cuenta del problema que están echándoles encima a esta cantidad de gente, ¿no? Que lo pueden tomar casi como una orden de recházalos, atácalos, ¿no? Esto, una estigmatización, ¿hacia dónde lleva? Lo han visto en estudios en otros países. ¿Hasta dónde nos lleva este tipo de situación que estamos viviendo? Bueno, todas las investigaciones, y creo que en esto sí hay mucho consenso en psicología política, es siempre que se lance información que no lleva algún filtro partidista, siempre permea y permanece aun cuando se corrige la información. En el caso de muchos temas que se manejan en la agenda política en estos momentos, sí hay un filtro partidista muy importante en el que rechazas o aceptas la información dependiendo de cuál es tu manera de ver la política, ¿no? Si eres del lado del gobierno, no lo eres. Pero cuando la información es más neutra, cuando se refiere a personas, por ejemplo, sí está muy investigado que el primer punch es el que permanece y frente a correcciones no hay mucho que hacer. Y va desde no prestas atención a la corrección o no lo crees.
porque tendremos a pensar que es más creíble cuando se habla mal de una persona que cuando se dice que no es cierto. Y además pareciera, aquí una paradoja es, por ejemplo, aquí hemos visto, pusieron de manera puntual los nombres de exfuncionarios, los estigmatizaron, y en todo el combate al huachicol no hemos visto un solo nombre de quienes pudieran estar detrás. ¿Qué te dice eso? Pues doble vara, ¿no? ¿Doble vara o propaganda? O agenda. Pero además, perdón, pero hay también en el señalamiento que se hizo de algunos funcionarios de gobiernos anteriores, la historia de México se termina con Calderón. No hay un solo acto corrupto en la CFE de Calderón para acá. A lo mejor hay, a lo mejor no hay, pero entonces, ¿cómo te montas en la especie de que la gran corrupción fue el gobierno anterior, y cuando hablas de corrupción hablas de los tiempos de Zedillo? Y después hay gente que dice, como Reyes Heroles, pues si yo ni trabajaba allí, en ese tiempo yo no estaba ahí, yo estaba en Washington, yo era embajador y no trabajaba en esa posición. Entonces, esa estigmatización inhibe el avance de cualquier proceso judicial. Exacto. Porque ya violaste de entrada el debido proceso a la hora de una acusación real. Puro bla, bla, bla. Más allá de eso, Pura quizás la pirotecnia. señalización tan personalizada, digo, es algo que hemos visto recientemente como referencia en Estados Unidos a raíz de Trump. Con Trump. Uno hubiera pensado que quizás cuando Andrés Manuel entrara a la presidencia esto terminaría, porque lo hacía mucho en campaña y antes de la campaña. Pero uno pensaría que a lo mejor como presidente la señalización tan particular de una persona no debería de ocurrir, simplemente por la simetría de poder que tienes frente al Estado. Quizás sí me parece algo muy desatinado. Pero finalmente es un estilo y cumple una función. La polarización y la búsqueda de responsables y culpables finalmente te deslinda a ti de algunos temas que pueden estar pasando en el presente. Tú lo mencionabas, Ray, digamos, puede que se avecine otro tipo de información como indicadores económicos, donde ya te estoy adelantando el responsable. Exactamente. Ya hay aumento de ya hay culpable. Para lo que venga, ya hay culpable. Roy Campos, encantado. Consulta Mitowski, ¿qué tal? Javier, encantado. Oráculos, ya, que salga Oráculos. Jorge, buen día. Buen día, de Paco Bundis para Betía. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Rafael Cardona. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Pues sigamos para adelante. Sí. Ya son las 7 de la mañana con 59 minutos. Los esperamos mañana a las 7 en punto aquí en Foro TV de una manera estrictamente personal.